El combate espiritual. Capítulo 26. Las 4 clases de actuaciones equivocadas que existen en las personas respecto al pecado. Y explicación de la primera actuación. En el combate contra el pecado muchísimas personas pueden tener y tienen en realidad alguna de estas 4 actuaciones, que son sumamente equivocadas y peligrosas. Primera. Hay quien se han esclavizado al pecado y no piensan en salirse de esa esclavitud. Segunda. Otros sí desean salir de esa esclavitud pero nunca empiezan con seriedad a tratar de librarse de semejante opresión. Tercera. Bastantes personas se imaginan que ya han progresado mucho en el camino de la perfección y no se dan cuenta de que su debilidad y flojedad ante el pecado les tiene enormemente lejos de la santidad y la perfección. Cuarta. Otras gentes después de haber llegado a un alto grado de virtud, se descuidan y vienen a caer en espantosa ruina espiritual y gran peligro de perderse. Estudiemos estas 4 actuaciones equivocadas para ver si nos hallamos en alguna de ellas y tratar de salir de allí. Primera actuación equivocada: ser esclavos del pecado y no pensar en salirse de esa esclavitud. Nada desean tanto los enemigos de nuestra salvación como dejarnos en paz y tranquilidad respecto a los pecados. Cualquier pensamiento o deseo de conversión que nos lleguen tratarán de apagarlos y alejarlos, y si alguien quiere aconsejar que sería mejor cambiar de vida y empezar un comportamiento más de acuerdo con la ley de Dios, inmediatamente se cambia de tema y se trata de que de estas cosas no se hable. Y los 3 enemigos de la santificación, el mundo, el demonio y la carne o pasiones carnales, se esfuerzan por proporcionarnos continuamente nuevas ocasiones de pecar, nos tienden trampas y lazos traicioneros para que sigamos de nuevo en antiguas faltas, y tratan de endurecer de tal manera nuestra conciencia que ya no nos conmuevan ni las bondades que Dios ha tenido para con nosotros, ni las sanciones que su divina justicia enviará contra nuestras maldades, ni las pérdidas y daños que nos van a llegar pecando. Y así el alma pecadora va corriendo continuamente hacia su perdición, se va precipitando de abismo en abismo, y se va alejando más y más de la perfección y de la santidad, y si Dios no interviene con un milagro de su gracia, la ruina será total. Existen 2 remedios para lograr detenerse en esta carrera hacia el abismo del pecado. El primero consiste en hacer caso a las inspiraciones y remordimientos que sentimos en la conciencia. El poeta dijo: la conciencia a los culpados corrige tan pronto y bien que hay pocos que no estén dentro de su alma ahorcados. San Agustín afirmaba: el peor peligro para un pie herido es que ya no duela, porque entonces no tiene circulación y le llegará la gangrena. El terrible y espantoso mal para una alma pecadora es que ya no siente remordimiento por haber pecado. Si no lo siente, estará irremediablemente perdida. Pero si la conciencia le remuerde y le hace caso a su conciencia, todavía tiene esperanza de enmienda y salvación. El segundo remedio es clamar mucho a Dios, pidiendo su ayuda y su perdón. Miremos el crucifijo y pidámosle que nos dé verdadera contrición de nuestras maldades. Elevemos la vista al cuadro de la Virgen María y a ella, que es refugio de pecadores, digámosle: ven Madre mía en mi ayuda, que me están derrotando. Y Dios cumplirá lo que prometió en el Apocalipsis: echará gotas curativas en los ojos de tu alma para que veas la fealdad de tus faltas y las aborrezcas y las logres evitar. Tengo contra ti, que has perdido tu fervor de antes. Date cuenta de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a la buena conducta. Si no te arrepientes, iré y te quitaré del sitio importante donde estás. Apocalipsis 2:4. Capítulo 27. La segunda actuación equivocada. No empezar con seriedad a tratar de librarse de la esclavitud del pecado. Muchos conocen el mal estado de su conciencia y hasta desean mejorar de comportamiento,
pero se dejan engañar por una trampa sumamente peligrosa, dejar para más tarde el empezar a reformarse seriamente. Se les olvida que quien siempre dice, más tarde, termina por decir, nunca jamás. Es necesario que se propongan no dejar para mañana hacer los esfuerzos que no quisieron hacer ayer. Porque la excusa tramposa consiste en decir, voy a dedicarme primero a algunos asuntos que tengo entre manos y después sí veré cómo tratar de mejorar mi conducta. Y el después se les convierte en nunca. El Señor más tarde. Antígono, rey de Macedonia, lo llamaban el Señor más tarde, porque siempre que le pedían un favor respondía con esa frasecita, más tarde, y después se quedaba sin conceder los favores que le habían pedido. El mundo está llenito de hombres y mujeres que podían adoptar un segundo apellido, después de aquel con el que la gente lo conoce, y su segundo apellido podrá ser, más tarde, porque eso es lo que afirman siempre que una voz en el alma les propone, empiece a comportarse mejor, conviértase, comience una vida de virtud y de fervor y santidad. Los campesinos repiten un refrán que dice, el que guarda para luego, guarda para el perro, que es como afirmar, dejar para más tarde es dar por perdido lo que se debería hacer ahora. Hoy es mi día. Los psicólogos recomiendan proponerse un lema muy provechoso, hoy es mi día. Si voy a empezar a tener un trato amable, ¿por qué no empezar desde hoy mismo? ¿Para qué dejar para después? Voy a empezar a callar lo que no debo decir. ¿Desde cuándo? Desde mañana. ¿Y por qué no desde hoy mismo? Quiero dominar mis ojos para que no se vayan tras lo que no conviene a mi alma. Desde la semana entrante. ¿Y no sería mejor desde ahora mismo? ¿Quién me asegura que el mañana llegará para mí? El apóstol Santiago dice, no digan mañana haré tal o cual cosa, porque no sabemos si el mañana llegará para nosotros. Deseo hacer alguna pequeña penitencia por mis pecados y por la salvación de las almas. Muy bien. Pero lo mejor será empezar desde hoy mismo, no sea que mañana ya no tenga deseo o voluntad de hacerla. Cada uno de nosotros debería repetir lo que un pecador respondió a un santo predicador que le preguntó, ¿y usted cuándo se quiere convertir? Y el otro respondió, me quiero convertir hoy mismo. Señor, que yo vea. Cuando algún ciego deseaba que Jesús le quitara su terrible ceguera, le gritaba, Señor, que yo vea. Algo semejante deberíamos suplicarle muchas veces también nosotros, Señor, que yo vea, qué es lo que en mí debo corregir y cómo corregirlo. Y recordando nuestra terrible debilidad y flojedad para ser capaces de atacar al mal, repetir a Dios las palabras que en la Santa Biblia dijo el héroe Balac, si vienes conmigo, iré al combate, si no vienes no me atrevo. Ahora empiezo. Los maestros de espíritu recomiendan a sus discípulos decirse a sí mismos de vez en cuando, ahora empiezo, desde hoy mismo quiero cambiar, no voy a dejar para más tarde los esfuerzos que hasta ahora no he querido hacer. El infierno está lleno de buenos propósitos. Los santos padres de la antigüedad repetían un refrán, el infierno está empedrado de buenos propósitos, para significar que muchos se perdieron porque aunque se propusieron enmendarse, nunca se arriesgaron a empezar en serio a hacerlo. Hoy podríamos exclamar, el número de los fracasados está lleno de gentes que sí hicieron propósitos de ser mejores, pero nunca empezaron a cumplirlos. ¿No estará mi alma entre el número de los que no se han arriesgado a empezar ya desde ahora mismo a luchar decididamente contra la esclavitud del pecado? Si lo está, tengo que lanzar desde ahora mi grito de independencia y empezar a luchar contra tan terrible opresor. Hoy, si escuchamos la voz de Dios, que nos llama a la conversión, no endurezcamos nuestro corazón, ni dejemos para más tarde el convertirnos. Salmo 94. Capítulo 28. La tercera actuación equivocada: imaginarse que ya se está cerca de la santidad, cuando se está enormemente lejos de ella.
Existe otra grave equivocación respecto al pecado: olvidarnos de las pasiones, vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones que tenemos y dedicarnos a hacer planes quiméricos y fantásticos acerca de una santidad que ya no imaginamos tener, solo porque la imaginamos y la deseamos. Y se cumple lo que dijo el poeta: mientras se seca la huerta, se está despeñando el río. Mientras vivimos pensando en una santidad idealista e imaginaria, dejamos de combatir las malas inclinaciones que nos llevan al pecado, y por andar siguiendo tras hermosas mariposas que vuelan por el aire, nos olvidamos de hacerles cacería a los ratones que devoran los productos de nuestra huerta. Dar de lo que no se tiene. Y sucede que se hacen proyectos fantásticos acerca de lo que no se posee ni se tiene a la mano, y en cambio, de lo que sí tenemos que hacer y responder, de eso sí que nos descuidamos. Nos sucede como aquel que decía: si yo tuviera 2 lujosas carrozas regalaría una para los pobres. Y un amigo le preguntó: ¿y si tuviera 2 carretillas, también regalaría una para los pobres? No, eso sí que no. ¿Y por qué? Porque las 2 carretillas sí las tengo. Qué fácil es proponerse heroísmo con lo que no se tiene, pero en cambio qué difícil es tener generosidad con lo que sí se posee. Valerosos en lo lejano, y flojos en lo cercano. De ciertas personas dicen los que las conocen: antes del peligro, gran denuedo. Llegada la hora, mucho miedo. Algo parecido sucede a tantas gentes en sus proyectos espirituales y de santidad. Se imaginan que si llega la persecución darán su vida en medio de terribles tormentos por defender la santa religión, y con esa imaginación ya se creen personas santas. Pero apenas les hacen la menor ofensa estallan en protestas, y al menor dolor de una enfermedad ya viven quejándose. Son fáciles de desear santidad brillante y lejana, pero rechazan la humilde santidad que se les ofrece día por día. Remedios. Para evitar estos engaños de nuestra imaginación es necesario que pensemos concretamente en cuáles son los enemigos espirituales que nos atacan y a los que debemos combatir. En vez de vivir imaginándonos situaciones fantásticas para el futuro, situaciones que seguramente no nos van a llegar nunca, analicemos calmadamente qué son los peligros y ocasiones que nos pueden hacer fracasar ahora en lo presente, esos estallidos de nuestro mal genio, esos pensamientos de orgullo, ese deseo de aparecer y conseguir la estimación de los demás, esa amistad que le roba a nuestro corazón el amor que deberíamos dirigir únicamente hacia Dios y las almas, ese afán por poseer más y más, esa tristeza que tanto apocamiento nos trae, etc. Cuidado con confundir el sueño con la realidad. El error de tantísimas personas consiste en imaginarse que porque ya han hecho el propósito o resolución de comportarse muy bien, eso significa que en realidad están ya cerca de la santidad. Nada más equivocado. Alguien puede saber muy bien qué es lo que debe hacer y qué es lo bueno que desea conseguir, y cómo debe comportarse, pero si recuerda sus pasiones, sus malas inclinaciones, la debilidad de su voluntad y los ataques tan feroces que le tratarían de dar los enemigos de su alma, en vez de imaginarse que ya está cerca de la santidad, lo que sentirá será un gran temor a su propia debilidad y un enorme deseo de implorar la ayuda del Dios Todopoderoso y pedirle la gracia de no caer en la tentación y de perseverar en el bien hasta la muerte. Estar alerta, vigilantes y orar, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Capítulo 29. La última y más peligrosa actuación respecto al pecado: dejar de combatir, y caer en la ruina espiritual. La cuarta trampa que nos presentan los enemigos de nuestra santidad es la de obtener que dejemos de combatir contra el pecado y nos quedemos tranquilos en nuestras malas costumbres, vicios y defectuosa conducta. Un engaño,
Si alguien sufre de impaciencia y de mal genio a causa de las enfermedades que le llegan, existe el peligro de que se dedique a pensar cuántas mayores obras buenas haría si tuviera perfecta salud, y cuánto mejor podría servir a Dios y al prójimo si estas dolencias se fueran. Y así, en vez de luchar contra la impaciencia y el mal genio, lo que está haciendo es apoyar su rebeldía interior y fomentar su disgusto contra lo que sufre. Y se inquieta, se aflige y se impacienta porque su salud no es perfecta. Y en lugar de luchar contra la impaciencia, lo que está haciendo es alimentarla y fortalecerla considerando su enfermedad como un impedimento para realizar buenas obras, como si Dios tuviera tanta necesidad de las obras buenas que nosotros vamos a realizar, y se imagina que a causa de la enfermedad su progreso en la virtud se detiene, siendo que lo que sucede es todo lo contrario, si sufre con paciencia y por amor de Dios sus dolencias. Y en lugar de entablar una lucha contra el vicio del mal genio y de la impaciencia, lo que le sucede es que cae insensiblemente en estos dos grandes defectos, y se deja vencer por ellos. Un remedio. Cuando nos llegan estas imaginaciones de que si nos curamos de las dolencias que sufrimos, vamos a servir mejor a nuestro Señor, pensemos que probablemente no va a ser así, pues cuando ya la salud sea completa, nuestros sentimientos de piedad y de fervor van a ser probablemente mucho menos fuertes que los que teníamos mientras estábamos sufriendo. Por eso un santo le dijo a una enferma que suplicaba le diera una bendición para curarse de una larga y dolorosa enfermedad: si se cura, nunca será santa. Pero si sigue sufriendo podrá alcanzar un alto grado de perfección en la tierra y un maravilloso grado de gloria en el cielo. Ella aceptó con gusto seguir sufriendo, y en verdad que llegó a tener una admirable santidad. Es que hay gente que en plena salud no se santifica, pero en dolencias y enfermedades sí adquiere un notable grado de fervor. Y si todavía nos sigue llegando la inquietud de que en perfecta salud haríamos más obras buenas, pensemos que probablemente Dios en su sabiduría ha determinado que no seamos nosotros quienes hagamos esas buenas obras y en cambio con nuestros sufrimientos le ganemos la conversión de muchos pecadores y la salvación de numerosas almas, y obtengamos el perdón de los propios pecados. Cuidado con la tristeza. Existe un pecado que si nos descuidamos y dejamos de combatirlo, va a anidar en nuestro corazón y nos va a hacer enorme mal. Es la tristeza. El libro santo dice, la tristeza no sirve para nada y solo daños trae a la persona. Es necesario que no dejemos jamás de combatir contra la mala inclinación que tenemos de entristecernos por lo que no es pecado ni ofende a Dios. Así, por ejemplo, cuando alguien se enferma empieza a entristecerse por las molestias que les causan a quienes le atienden, pero cuando se mejora ya no se acuerda de esas caridades que le hicieron. Lo que le entristecía era su orgullo. Otros se dejan llevar por la tristeza diciendo que esos sufrimientos le están llegando es como castigo de sus pecados, pero cuando recobre su salud ya verán que tan poquito arrepentimiento siente por las maldades de su vida. Su tristeza no provenía de arrepentimiento sino de impaciencia. ¿Cuántos hay que suspiran de tristeza porque no tienen mayores riquezas para dedicarse a hacer muchas obras de caridad, pero si las tuvieran tampoco harían las tales obras? Es pues muy peligroso dejar de combatir contra la tristeza y dejarse vencer por esa pésima inclinación a vivir tristes. Y lo mismo hay que afirmar de cualquier otro vicio o pecado. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptar también los males? Job 2. Capítulo 30. Una trampa mortal que hay que evitar, el que las mismas virtudes sean causa de que nos dejemos vencer por el orgullo. Una de las más traicioneras trampas que se nos pueden presentar en el camino hacia la santidad consiste en que el considerar las virtudes y cualidades que tenemos nos dediquemos a sentir complacencia y exagerada estimación de nosotros mismos, y así nos dejemos dominar por el orgullo, la vanidad y la vanagloria.
Los santos aconsejan, hay que recordar miserias y debilidades pasadas para evitar orgullos presentes y futuros. Tenemos que decir con San Agustín, todo lo bueno que tengo es regalo totalmente gratuito de Dios. Lo único que poseo son mis debilidades y lo que he fabricado son mis maldades. Es necesario tener en la mente una verdad dicha por San Pablo, la cual nos puede librar de muchos orgullos y vanaglorias. Dice así: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te llenas de orgullo como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, 7. Valorarse debidamente. Cada cual debe valorarse, separando bien claramente qué es lo propio suyo y qué es lo que ha recibido gratuitamente de Dios. Y según eso, tener en cuenta qué tantos motivos puede tener para enorgullecerse. Si de esa manera se califica, en vez de vivir con el alma llena de orgullo y vanidad, lo que hará será vivir dándole gracias humildemente al buen Dios. Una mirada al pasado. Tengo que pensar en lo que yo era hace 100 años. Pura nada. Y nada podía hacer por mi cuenta para llegar a ser algo. Es necesario que me pregunte, ¿qué sería de mí si la misericordia y el poder de Dios no me hubiera conservado la vida? Si nuestro Señor me deja por un instante, volveré inmediatamente a la nada. El apóstol Santiago dice, somos humo que aparece por un momento y después desaparecerá, SM 14. Y el santo Job afirmaba, el ser humano es como una flor, brota y muy pronto se marchita y se va como una sombra que desaparece, Job 14, 2. Si esto es lo que soy, ¿cómo puedo dedicarme a enorgullecerme y llenarme de vanidad? Y en cuanto a las obras espirituales debo pensar en esto, ¿qué obras buenas podría yo hacer sin la ayuda de Dios? San Pablo afirmaba, no es que por nosotros mismos podamos nada sino que nuestra suficiencia viene de Dios. El recuerdo de las faltas cometidas. Si me pongo a recordar la multitud de pecados que he cometido, y hasta los que habría podido cometer si la bondad de Dios no me hubiera defendido y socorrido, y no encontraré en mí sino debilidad, infidelidad, malas costumbres y pérfidas inclinaciones. Y este recuerdo debe llevarme y mantenerme humilde y a darle infinitas gracias a Dios que tanto me ha perdonado y que de tantas maldades más me ha librado. La verdad y solo la verdad. Pero en estos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos es necesario no exagerar ni afirmar nada que no esté de acuerdo con la verdad. No es decir que hemos hecho lo malo que en verdad no hemos hecho, ni que hemos cometido lo que en verdad no hemos cometido. Pero si nos contentamos con la verdad, ya con esto tendremos lo suficiente para humillarnos y no llenarnos de vano orgullo. Y para no creernos superiores a los demás, pues no lo somos. Cuidado con una esclavitud. Ya que en verdad no merecemos alabanzas sino más bien humillaciones, es necesario vivir muy alerta para no dejarse dominar de una esclavitud sumamente dañosa que consiste en vivir pensando en qué dirán los demás de mí. Qué buen nombre tendré ante los demás. ¿Qué opinarán de mi proceder? Todo esto puede ser orgullo y vanidad, y deseo de parecer bien. Pero, no aparecer humilde por orgullo. Es necesario aceptar las humillaciones y no querer aparecer ante los demás, pero que esto no sea para que nos tengan como personas humildes, porque entonces nos resultaría que estamos demostrando humildad, pero por puro orgullo. Sepulcros blanqueados, llamaba Jesús a esta clase de individuos, y añadía que sus apariencias son hermosas como brillantes lápidas de cementerio, pero su interior es horrendo como la podredumbre de un sepulcro. Y si nos prodigan honores, puede suceder a veces que la gente nos felicite y diga alabanzas en nuestro favor. En esos casos debemos repetir la frase del salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria. Salmo 115, 1.
O lo que repetía el profeta Daniel, el Señor Dios se merece todo el honor, y nosotros la confusión y humillación. Y volviendo nuestro pensamiento hacia la persona que nos alaba y felicita, repitamos interiormente lo que decía Jesús. Solo Dios es bueno, Lucas 18:19. Y pensemos, esta gente me alaba porque solo conoce externamente mis apariencias de bondad, pero si me conocieran como soy en verdad, seguramente no hablarían así en mi favor. Puedo repetir con San Bernardo, estoy especializado en disfrazarme de persona buena, y por eso me alaban. Las alabanzas que me prodigan se deben a que no me conocen tal cual como en realidad soy. Y si nos viene el recuerdo de las buenas obras que hemos hecho, a veces al recordar las buenas obras que hemos logrado realizar nos pueden llegar pensamientos de vanidad. Entonces debemos hacernos este razonamiento: todo lo que de bueno he podido hacer es un regalo del buen Dios, una generosidad de su infinita bondad. No me explico cómo de este abismo de corrupción y de iniquidad que es mi persona, pueden haber brotado estas buenas obras. Solo me queda repetir la frase del libro santo: es el Señor el que lo ha hecho. Y con humildad y con lengua de alabanza repitamos las frases bellísimas de la Virgen María en su cántico. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Lucas 1:49. Además de esto debemos pensar que las obras buenas que hemos hecho durante todo el curso de nuestra vida, no solamente no corresponden a la inmensa cantidad de luces y ayudas que hemos recibido de nuestro Señor, sino que han estado acompañadas de grandes defectos e imperfecciones, y que quizás en numerosos casos le faltó aquella pureza de intención de hacerlas únicamente para gloria de Dios y bien de las almas. Y si las examinamos bien, quizás en vez de producirnos vanagloria nos llenarán de confusión al ver cuánto mejor las podríamos haber hecho, y cómo las manchamos con tantas imperfecciones. Una comparación provechosa. Cuando alguien cree haber llegado a un alto grado de perfección en un arte, por ejemplo la música, basta que vaya a un concierto donde un gran maestro da unas demostraciones de sus altísimas cualidades artísticas. Al escucharlo se le disminuye muchísimo al principiante su creencia de que ha llegado a muy alto grado en ese arte. Así nos puede suceder si comparamos nuestras buenas acciones con las de los santos. Tendremos entonces que repetir lo que decía aquel gran predicador: comparados en santidad y buenas obras con los grandes santos, nosotros no somos más que unos pollos mojados y unos burros muertos. ¿Y qué diremos si comparamos nuestra virtud y nuestras buenas obras con las de Jesucristo? Sería como comparar a un insignificante gorgojo con una altísima montaña. ¿Qué son nuestros sufrimientos y nuestro amor a Dios y a las almas comparados con los del Salvador? Y si nos comparamos con Dios, con su santidad infinita, con sus maravillosas obras y su continuo obrar en favor de todos y su generosidad sin límites y su capacidad inagotable de perdonar, y su pureza total, ¿quién podrá sentir orgullo comparándose con Dios? No exponer los tesoros. Cuenta la Sagrada Escritura que una vez el rey Ezequías mostró a los embajadores de Babilonia todos los tesoros que había en Jerusalén, y el profeta Isaías le avisó que los babilonios al conocer tantos tesoros se iban a llenar de codicia, llegarían, se los robarían todos y se los llevarían para Babilonia. Y así sucedió. Segunda de Reyes 13:20. Algo parecido puede suceder a quien vive descubriendo ante los demás las gracias y dones que ha recibido de Dios, pero hace ostentación de esto no para hacer bien a las almas, sino para inflar su propio orgullo. Vienen los enemigos del alma y le roban todos sus méritos y ganancias que habría podido atesorar para el cielo. La base de todo. San Agustín repetía: si alguien quiere llegar a la santidad, que empiece a cultivar la humildad. No porque ésta sea la principal de las virtudes,
pues la virtud número uno es la caridad, sino porque la humildad es la base más segura para poder construir el edificio de la perfección. Y es que mientras más vayamos cavando al recordar nuestras miserias y debilidades, y más vayamos descubriendo el fondo de nuestra propia nada, tanto más el divino arquitecto irá colocando en nuestra vida las piedras más sólidas para edificar el edificio de la perfección. Jamás creamos que ya hemos llegado a conocer perfectamente la propia miseria y debilidad. Pues si en algo pudiera darse lo infinito en la criatura humana, lo sería en nuestra fragilidad y debilidad. Un secreto. Para obtener que Dios venga a conceder muchos triunfos es necesario mantenerse muy humilde, pues Él se aleja de los que se elevan más de lo debido y se acerca a los que se bajan humillándose. Sus favores y gracias son como las aguas de las lluvias que no se quedan en las elevadas cumbres sino que bajan a reposarse en los profundos valles. Siempre se cumplirá aquello que decía Jesús, que a quien se coloca en el último sitio del banquete, viene el Señor y lo hace subir hacia uno de los principales puestos. Lucas 14:10. Un favor que hay que agradecer. Si Dios en su infinita bondad nos concede la gracia de acostumbrarnos a permanecer siempre en un buen grado de humildad, no dejemos de darle gracias por tan grande favor, pues así nos asemejamos a Jesucristo, quien siendo el Hijo del Altísimo, y Señor de los señores, se hizo humilde hasta lavar los pies de sus apóstoles y hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios le ha concedido una gloria inmensa y un nombre ante el cual doblan las rodillas los cielos, la tierra y los abismos. Y es que todo el que se humilla será engrandecido.